Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya vieron el título, hoy vamos a estar hablando del inigualable piloto escocés como lo fue Jim Clark. La muerte de este piloto conmocionó al mundo del deporte motor, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Jim Clark era considerado uno de los grandes pilotos de la década del 60. Su muerte fue tremendamente misteriosa. Se llegó a la conclusión que fue un neumático. Yo te voy a demostrar hoy que los neumáticos no tuvieron nada que ver con el desenlace fatal. Si me acompañas te cuento. Dale. Breve repaso de la biografía de Jim Clark. Es considerado uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos. Su particular estilo no estresaba a la mecánica, pero sí a sus rivales. Solía sacarle 2 o 3 segundos de ventaja en el inicio de las competencias, doblegando psicológicamente a sus competidores. Ganó en todo lo que corrió, incluyendo las 500 millas de Indianápolis. No gastaba el auto, sobre todo aquellos Lotus que Colin se empecinaba en hacer muy frágiles. Pudo haber logrado mucho más títulos, pero a veces el auto no le jugaba una buena pasada. Todos aseguran que habría igualado a Fangio si su Lotus no hubiera fallado tanto en esos años. Tal vez el momento más trágico de su exitosa carrera fue aquel espantoso accidente ocurrido en Monza aquel 10 de septiembre de 1961, cuando Clark y Von Pritz se tocaron llegando a la parabólica. Como saldo de ese tremendo accidente, el piloto alemán más 14 espectadores perdieron la vida. Fue justamente donde Jim se replanteó seguir o no corriendo. Seguramente su pasión más los consejos de Colin Chapman lo pusieron en pista de inmediato. 1968 será un año lleno de muchos matices para el escocés. Sabe que de no tener problemas puede alcanzar su tercer título en la Fórmula 1. Pero el Gran Premio de Sudáfrica será el último que gana magistralmente sobre un Lotus 49 equipado con el potente motor Ford Cosworth, usando también por última vez el tradicional color verde de Lotus. Ese día Clark superaba en cantidad de carreras ganadas al mismísimo Juan Manuel Fangio. Como la segunda prueba del año será 4 meses más adelante, Jimmy usará ese tiempo libre para correr en otras categorías. Viajará a Australia para correr la serie Tasmania, de la cual se corona campeón logrando en general 3 coronas, la de 1965, la de 1967 y la de 1968. Clark no creía en la mala suerte. Él decía, no existe, sí creo que algo se hizo mal. Ya para 1968 el piloto hace evidente la tensa relación que lleva con Colin Chapman. Ian Scott Watson, su gran amigo, se puede decir uno de los pocos que conocía muy bien a Clark, confesó: Jimmy era muy obediente como todo hombre de pueblo, siempre leal y fiel a Colin. Puedo decir que para 1967 la relación entre ambos no estaba de la mejor forma. Jimmy ya no soportaba algunas decisiones que tomaba Chapman. Perder un campeonato por poner menos combustible es de no creer. Dice Watson, Jimmy quería volver a Inglaterra de su exilio fiscal, ya no estaba feliz, y si tenemos en cuenta que Sally, su eterna novia, lo había abandonado porque ya no soportaba la vida en Francia, todo eso empezaba a complicar a mi querido amigo. Me había confesado su gran deseo de volver a Escocia, de seguir con su granja y de ir madurando de a poco el retiro de las categorías más importantes, por ejemplo, la Fórmula 1. Una semana previa al accidente,
El piloto escocés viaja a España, precisamente a Barcelona, para formar parte de una carrera de la Fórmula 2 francesa. El motivo: Colin Chapman quiere mostrar su nuevo producto, el famoso Lotus 48, que en realidad es un poco más largo que su modelo anterior. Pero ese debut no fue muy bueno. Jim Clark debe abandonar en la segunda vuelta tras ser embestido por el piloto belga Jack Hicks, que a bordo de su Ferrari Dino se queda sin freno. 21 corredores pertenecientes a 4 nacionalidades van a correr el tercer Gran Premio de Barcelona, Fórmula 2, en el circuito de Montjuïc. Los mecánicos ponen a punto los bólidos. Entre los pilotos de varios países figuran los ases mundiales Jackie Stewart, Jim Clark y Graham Hill. Toman la salida y se pone en cabeza el escocés Jackie Stewart, acosado de cerca por Clark, Rin y Amon. Pero Iki, que va en el 24, toca el coche de Clark y ambos quedan eliminados. Clark, que ya es piloto de su propio avión, vuelve a Francia sabiendo que el próximo fin de semana podrá estar presente en los 1000 kilómetros de Brands-Hatch. Se va a subir un Ford potente y hacer algo distinto. Pero suena el teléfono. Suena el teléfono y cambian los planes. Colin, de alguna manera, le pide que asista a la carrera de Fórmula 2 al escocés, quien, sorprendido, le responde: ¿estás seguro que tendré listo mi auto? Estaba muy dañado. A lo que Collins responde: tu auto estará como nuevo. Michael Finkel, amigo de Clark, recuerda: fue por instinto. Llamé a Jim creyendo que tal vez lo vería en Brands-Hatch, pero me daba la noticia que debía viajar a Alemania. No estaba conforme, no quería correr allí. El auto quedó muy dañado. Pues no vayas, le respondí, a lo que él me dijo: tengo que asistir. Es un evento que ya tiene organizado Colin. Bill Gavin, periodista y escritor, en su libro biográfico explica bien los motivos por cual Clark y Hill deben concurrir. La gran mayoría de las carreras de Fórmula 2, los constructores como Brabham, Chapman, McLaren, entre otros, venden sus chasis. Eran los mayores proveedores de autos para la categoría. Y muchas veces los organizadores de esas carreras solicitaban por un dinero extra que los pilotos estrellas de la Fórmula 1 asistieran, para que el autódromo de los distintos circuitos de Europa se llenaran de gente que venían a ver, más allá de la competencia de la Fórmula 2, a sus astros. Era un negocio redondo. Cobraban los pilotos, cobraban los dueños de los equipos oficiales, un dinero extra y todos contentos. Pero aquel 7 de abril de 1968, las cosas no salieron como de costumbre. Colin envió inmediatamente a todo el equipo de la Fórmula 2 que estaba en España directamente a Hockenheim. Era imposible viajar a Inglaterra a Lotus para repararlo. Y fue así que el equipo viajó a Alemania, donde el mecánico personal del escocés, el joven David Sims, de 27 años de edad, reconstruirá toda la suspensión trasera. Bill Gavin, autor de la biografía de Jim Clark, explica en su libro que el auto llegó a un viejo taller alemán donde seguramente habría autos de Fórmula 2 de la marca y allí se hicieron las reparaciones para que estuviera listo. Bill Gavin, autor de la biografía de Clark, asegura que nunca pudo saber exactamente cuál fue el taller donde se hicieron las reparaciones. Eso siempre se mantuvo en un gran secreto.
Mientras miramos imágenes previas al Gran Premio de Fórmula 2, que dará comienzo al campeonato de ese año, como se aprecia, aquel domingo 7 de abril se presentó lluvioso. Los distintos equipos comenzaban a preparar sus autos y lo mismo hacían con el auto de Jim Clark, que presentaba, según algunos testigos, problemas en el motor, un rateo que complicó mucho a los mecánicos. En las pruebas realizadas el día sábado 6 de abril, Jim Clark encontrará un auto desbalanceado, no frenaba bien y tenía una pequeña complicación con el motor. No se sabía si era algo eléctrico o de carburación. Eso se lo comentó a Chris Simon y eso mismo fue lo que declaró el piloto neozelandés al ser consultado por la prensa. No tuvo dudas. Para mí fue el motor. Ese fue el motivo por el cual Jim Clark perdió el control de su auto. El periodista André Marriott de la revista clásica Motor asegura haber visto a los mecánicos trabajar duramente en el motor de Clark. Lo empujaban todo el tiempo en la parte inferior del paddock y no dejaban de observar la suspensión trasera, cosa que también hizo el mismísimo Jim Clark. Estaba preocupado, se le notaba. No sé si por el auto, sino por el resultado de la carrera. Ya lo había dicho, en estas condiciones mucho no podría ser. El piloto inglés Derek Bell estuvo presente en aquella carrera y recuerda: yo me hospedé en el mismo hotel de Clark y de Hill. Jimmy era mi ídolo. Aquel día yo iba a correr mi segunda carrera en la Fórmula 2 sin saber que el gran Jimmy se iba a matar y que yo ese mismo año debutaría en la Fórmula 1 sobre una Ferrari. Aquel día desayunamos juntos en el hotel. Clark me confesaba que su motor no estaba bien. Ya camino al circuito, volvió a decirme: mi motor no está bien. Todos dicen que las gomas Firestone que tenía aquel día el piloto escocés no lograban la temperatura ideal. Clark era tan bueno que ese detalle lo habría solucionado con su maestría. Era el mejor conductor de entonces. Después se dijo que fue una goma que se desinfló y que eso fue el causante del accidente, cosa que nadie creyó. Neumáticos. Les comento que Dunlop y Firestone eran los proveedores de la Fórmula 1. Estaban desde 1950 y llegaron a estar hasta los comienzos de los años 70. Goodyear es otro representante de neumáticos que llegará a la Fórmula 1 en 1965. Lo que quiero decir con esto, que tanto Dunlop como Firestone tenían gran experiencia en la competición y eran los mayores proveedores de neumáticos de todas las categorías. Como mencioné, Goodyear también será una empresa importante que llegará, como comenté, en 1965. Entre los proveedores de neumáticos, o mejor dicho, las distintas marcas, es muy posible que algunos fueran mejor que otros, pero en rendimiento general siempre fueron geniales. La pregunta que se hacía todo el mundo: ¿Jim Clark era bueno? En una época Lotus llegó a usar neumáticos Dunlop y la mayor prueba de que el escocés realmente era bueno fue cuando la empresa puso
aprueba a varios pilotos, justamente incluyendo al escocés. Dunlop quería comprobar quién malgastaba el caucho y cómo, y para ello convocaron a Jack Brabham, John Surtees, Dan Garner y, como mencioné, a Jim Clark. Los resultados de aquella prueba manifiestan que Brabham, Surtees y Garner malgastaban sus neumáticos, algunos los delanteros y otros excesivamente los traseros. La sorpresa fue Jim Clark. Él solo había gastado el 1% de los 4 neumáticos. Alguna vez lo había confesado el mismísimo Colin Chapman. Jimmy corrió 3 grandes premios ganándolo usando el mismo juego de neumáticos. Es por esa razón que Jimmy no malgastaba ni torturaba el auto. Solía cuidar bien la caja y, por supuesto, lo más débil del auto, la suspensión, que muchas veces le impedían terminar la carrera. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de este video y ahora sí nos metemos de lleno a lo que fue aquel domingo 7 de abril de 1968. El circuito alemán estaba lleno de espectadores, a pesar del clima. Todos estaban expectantes para ver a los ídolos de la Fórmula 1. Los autos de la Fórmula 2 se alistaban para dar comienzo a la primer manga de 20 vueltas. Todo parecía muy normal, salvo los trabajos que le estaban realizando al Lotus 48, que portaba en sus laterales el número 1. Precisamente era el auto de Jim Clark, que no parecía estar en forma. El fotoperiodista Werner Eisel fue el primero en llegar al lugar del accidente. Recuerda, los rumores que corrían en el paddock que Clark tenía problemas en su auto era de puro conocimiento. Recuerdo haber visto a Clark revisar mucho el tren trasero, pero confieso que cuando tomé mi lugar para tomar fotografías de los competidores, creí oír una falla en el motor del Lotus del escocés. Fui el primer periodista en llegar al lugar del accidente. Incluso lo hice antes que llegaran los alguaciles o comisarios deportivos. Tomé varias fotografías. Según mi parecer, tuvo que haber habido 3 fuertes impactos contra diferentes árboles antes que el Lotus 48 se detuviera. Los restos del auto estaban esparcidos. El pobre Jimmy estaba con la mitad del cuerpo fuera de la cabina. Aún así no parecía estar dañado. Ni bien arribó el comisario deportivo, sacó del auto a Clark y empezó a atenderlo. Luego llegó un ex director de Porsche que hacía de organizador de la carrera y me pidió la película. Se la entregué de inmediato. Al segundo llegó la ambulancia, Graham Hill y los mecánicos que rápidamente recogieron los restos del Lotus. Más tarde llegaron los fotógrafos y más periodistas que filmaron y fotografiaron el lugar. El periodista, el fotógrafo Werner Eisler, al principio entendió por qué le habían pedido las fotografías que había tomado. Entendí que podría haber sido morboso mostrar el cuerpo del malogrado piloto escocés. Pero al poco tiempo entendí que mis fotografías eran una prueba, un fiel testigo de lo que había pasado aquel 7 de abril. El testigo número 1 fue Chris Irwin, quien iba por detrás de Clark con un Lola Cosworth. El piloto había dicho, después de saberse la noticia de la muerte de Clark, que él había visto un desperfecto en la suspensión trasera izquierda y que Jimmy estaba muy complicado. Yo pude pasarlo sin problemas, pero ni bien pasaron las horas cuando Irwin fue consultado nuevamente. Curiosamente no recordaba qué había pasado.
qué había sucedido con Clark. El testigo número 2 fue el piloto inglés Chris Lambert, compañero del equipo aquel día de Max Mosley. El piloto que conducía el Brabham fue concreto. Cuando superé a Clark noté cómo le fallaba el motor. Lambert sostuvo siempre lo que había dicho. El motor del escocés tenía una falla. El testigo 3 fue uno de los comisarios deportivos de aquel día, Winfield Colt. Aquel día sostuvo que Clark había esquivado a 3 niños que habían cruzado la pista. Relato que después cambió por otro. Vi a Clark tener problemas con el neumático trasero. Vi que intentó corregir la maniobra ya que el auto venía zigzagueando, pero no pudo lograrlo. Lo tristemente cierto es que aquel día Winfield Colt no estaba ni siquiera cerca del lugar del accidente. Jack Brabham como Jan Surtees sostenían que había fallado el neumático. Lo afirmaban rotundamente. Sin embargo, Dan Gardner, amigo de Clark, tenía otra teoría. Para él, o fue una falla en la suspensión o del motor. Para Gardner era imposible pensar que Jim Clark, el mejor piloto de todos los tiempos, se hubiera matado por un neumático desinflado. El piloto norteamericano afirmaba que Jim Clark había muerto por una falla mecánica. Ron Tauranac, diseñador y cofundador de Brabham, opinaba que Clark bien pudo haber tenido un problema en el chasis, precisamente en la solapa que sujeta una de las barras. Es muy probable que la pestaña haya quedado bastante frágil después del accidente de Barcelona o el bulón que la atraviesa haya quedado lo suficientemente frágil como para partirse. Este sería el sector del cual habla Ron Tauranac. La muerte de Jim Clark fue un duro golpe para el deporte motor y para los aficionados, que no podían creer lo que había pasado en Alemania. Pero desde el minuto 0, la prensa trataba el caso como un accidente lleno de misterios. Chris Parry, el responsable de Firestone en Europa, indicaba que luego de unos estudios realizados a los neumáticos que había usado Jim Clark, se había descubierto un corte en el neumático derecho. La gran pregunta que todos se hicieron: ¿el corte en el neumático derecho trasero fue antes o después del accidente? Al hacerse cargo del accidente, Firestone liberaba a Chapman como primer responsable del equipo y al joven mecánico personal de Clark, David Sims. Tuvieron que pasar muchos años para que Fred Gamble, amigo de Jim Clark y director de carreras de Goodyear por ese entonces, contara la verdad. Fred Gamble afirma que se culpó a Firestone por el accidente y que Firestone lo aceptó. Con eso ya habían determinado los motivos del accidente. Lo cierto es que el Lotus de Jim había tenido un fallo en la suspensión trasera, fallos frecuentes en los diseños de Chapman. Los ingenieros de Firestone tuvieron la amabilidad de mostrarme los neumáticos del accidente. Ninguno estaba pinchado. Por supuesto,
hice silencio, porque el plan era ese, que Firestone se hiciera responsable del accidente. Colin Chapman llega a Hockenheim alrededor de las 7 de la mañana. Se encuentra con Graham Hill, que se ha encargado de algunos trámites, como ir a la morgue a reconocer a Jim Clark. Luego Graham se dirige al hangar del aeroparque para volar con su propio avión a su hogar. Colin sabe que tiene que actuar rápido. Los mecánicos están abatidos, sobre todo David Singh, mecánico personal de Jim. Chapman se asegura de que todo esté cargado en el camión y les pide, sobre todo al mecánico de Graham Hill, que abandonen Alemania usando una ruta alternativa. El viaje a Inglaterra se hizo largo y tedioso. El periodista André Marriott decía en uno de sus escritos: parece que Lotus se está escapando. Graham Hill también fue uno de los que hizo silencio. Cada vez que le preguntaban por Jim Clark, él se refería al escocés como la persona más buena del mundo, mi gran amigo, mi compañero de equipo. Ese silencio le sirvió para obtener su segunda corona a bordo de un Lotus 49, equipado con el potente motor Ford Cosworth, allá en 1968. Para dejar a todos conformes, Colin Chapman hizo realizar estudios en el destrozado Lotus 48 y como saldo dio positivo. El auto no presentaba problemas de estructuras. Por otro lado, la firma Ford Cosworth también estudió el motor usado aquel fatídico 7 de abril de 1968. Como resultado final, no presentaba fallas, salvo un empleado de Ford que había revelado que había encontrado la válvula dosificadora de combustible que no funcionaba correctamente. Así que la teoría del motor que falló y sacó de pista a Clark empezó a tener sentido. Bueno, vamos terminando este video que se hizo un poco largo, pero les puedo asegurar que quedó un montón de material afuera. Es que es imposible contarles minuciosamente cada detalle, cómo Colin Chapman obligó a todos los muchachos del equipo a dejar Alemania, cómo tuvo que negociar Colin Chapman sacar el cuerpo de Jim Clark para llegar al día miércoles a su país, a su ciudad, para ser velado, para ser enterrado. Bueno, todos los movimientos que se tuvieron que hacer y las influencias que se tuvieron que tocar para que Jim Clark pudiera llegar a su país, pudiera llegar a su ciudad y pudiera descansar en paz. Voy a darles dos nombres. Esa foto que usted ahora va a ver son y corresponden a los mecánicos Buck Dance y David Sims, uno de la Fórmula 1 y el otro, lamentablemente, el de la Fórmula 2, que se llevó la peor parte porque durante muchos años lo culpaban a él de no haber arreglado bien el Lotus y de haber provocado el accidente. Les puedo asegurar que durante muchos años estos dos personajes o estos dos mecánicos ligados profundamente a Lotus jamás dijeron una palabra en contra de Colin Chapman, una palabra en contra de los autos de Colin Chapman, y solamente se refirieron siempre al malogrado Jim Clark como uno de los grandes pilotos de todos los tiempos. Bueno, yo me despido hasta un próximo video y nos encontramos pronto. Hasta siempre. Chao.